Welcome to Pro Español. Hola a todos. ¿Están aprendiendo español? Perfecto. Vamos a aprender español con esta historia tan interesante. Hoy vamos a descubrir por qué leer es tan importante, no solo para tu español, sino para tu vida. Muchas personas dicen que el español es difícil. Dicen, no puedo hablar o siempre se me olvida. Pero aquí está el giro, no leen. Ese es el problema. Intentan reglas de gramática. Memorizan listas, ven videos, pero no abren un libro, ni siquiera uno pequeño. Y es ahí donde empieza el verdadero cambio, con la lectura. Ahora, una pregunta. ¿Y si leer no es aburrido? ¿Y si no es difícil? ¿Y si leer es la llave que abre la puerta? Una puerta a un mejor vocabulario, una puerta a hablar con claridad, una puerta a entender español rápido. Piénsalo. Un hábito tan simple puede cambiarlo todo. Solo uno. La gente cree que necesita talento para hablar español. Cree que necesita una memoria perfecta. Pero no, eso no es verdad. Solo necesita leer despacio, cada día. Incluso 5 minutos son suficientes. Pero espera, aquí viene otro giro. Leer no es solo para aprender español. Leer te hace fuerte, te da confianza, te da ideas, cambia tu mente, te enseña a pensar en español, no a traducir. Así que la pregunta es, ¿estás lista para cambiar? ¿Estás lista para intentar algo diferente? Porque si lo estás, entonces hoy es el día. No la próxima semana, no el próximo año. Hoy. Esto no es solo una historia. Este es tu comienzo. Un comienzo que empieza con una sola página. ¿Estás lista? Quizá ya lo intentaste antes. Quizá estudiaste mucho, viste videos, escuchaste podcasts, repetiste frases y aún así nada. Escuchas español y es rápido. Lees una frase y te confunde. Quieres hablar y tu mente se queda en blanco. Se siente como una pared grande y pesada entre tú y el español. Te preguntas, ¿por qué no puedo recordar? Estudias, pero las palabras desaparecen. Practicas, pero te bloqueas. Te sientes atrapada. Empiezas a pensar, tal vez no soy buena para los idiomas. Tal vez soy demasiado mayor. Tal vez el español no es para mí. Y empiezas a rendirte, despacio, en silencio. Ese es el verdadero peligro, no fallar, sino rendirte sin darte cuenta. Aquí viene el giro. El problema no eres tú. El problema es el método. Estás intentando correr antes de aprender a caminar. Saltas a hablar sin construir una base. Y la lectura, sí, la lectura es esa base. Es la base fuerte que nunca construiste. Pero nadie te lo dijo. Nadie te dijo que leer es practicar. Nadie te dijo que leer entrena tu cerebro. Solo te decían, habla rápido, habla como un nativo. Así que lo intentaste y cuando no funcionó, te sentiste rota. Ahora, seamos sinceras. Leer suena lento, suena simple, pero justamente por eso funciona. Porque te da tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para conectar. Tiempo para crecer.
No necesitas presión, no necesitas hablar rápido, necesitas entender. Y la comprensión nace de la lectura. Así que, si te sientes cansada, no estás sola. Si sientes que quieres rendirte, muchas personas sienten lo mismo. Pero aquí está la pregunta: ¿y si la solución no es más difícil, sino más fácil? ¿Y si la respuesta siempre estuvo frente a ti en la página? No necesitas más aplicaciones, no necesitas más trucos. Solo necesitas un momento de silencio y una buena frase. Ahí es donde empieza el progreso. Ahí es donde crece la confianza. Y ahí es donde tu historia empieza a cambiar. ¿Sigues conmigo? Bien. Porque ahora es momento de aprender el verdadero secreto. ¿Estás lista para la verdad? Aquí está la verdad. Leer no es algo extra, no es algo bonito que hacer. No es algo que solo disfrutan las personas inteligentes. Leer es la llave real, la que todos olvidan. Cuando lees en español, aprendes palabras no de una lista, sino de situaciones reales. Ves la palabra, ves la frase y tu cerebro dice: sí, ahora entiendo esto. No memorizas, conectas. Y ese es el secreto. No necesitas recordar, porque leer te ayuda a sentir el idioma. Empiezas a notar los patrones. Empiezas a sentir qué suena bien. Eso no es adivinar, es aprender de verdad. Y aquí viene otro giro. Leer también te ayuda a hablar. Sí, a hablar. Porque cuando lees, tu cerebro se acostumbra al español. Escuchas el ritmo, sientes el flujo, aprendes cómo se mueven las ideas. Y luego, cuando hablas, esos patrones vuelven solos. No necesitas decir frases perfectas, solo necesitas decir frases reales, frases que ya leíste, frases que tu cerebro ya conoce. Así empieza la fluidez, una frase a la vez. Y lo mejor de todo, tú eliges lo que lees. Tú eliges historias que te hacen sonreír, artículos que te abren la mente, libros que te muestran nuevas ideas. Sin presión, sin maestro, solo tú y la página. Y cada vez que lees, algo cambia, creces, te fortaleces, te sientes orgullosa, empiezas a decir sí, puedo hacerlo. Y esa es la verdadera victoria. No el español perfecto, sino la confianza poderosa. Así que déjame preguntarte algo. ¿Y si leer no fuera solo aprender español? ¿Y si leer fuera construir tu nueva vida, página a página? Ahora la decisión es tuya. ¿Seguirás esperando o empezarás hoy con una frase sencilla? Déjame contarte algo real. Camila tiene 25 años. Vive en un pueblo pequeño. Trabaja todo el día. Llega a casa cansada, pero cada noche lee una página, solo una, sin palabras difíciles, sin libros de gramática, solo una historia en español, algo que le gusta. Al principio no entendía mucho, pero siguió. Una página, un día, una semana, un mes, y entonces algo cambió.
empezó a entender más, empezó a hablar más. Ya no tenía que pensar tanto. El español empezó a sentirse natural, no porque estudiara más duro, sino porque leía. Luego está Carlos. Él pensaba que el español era imposible. Lo intentó durante años. Nada funcionaba. Hasta que un día, un amigo le dio un cómic en español. Imágenes simples, palabras sencillas. Se rió, leyó otro, luego otro. 3 meses después, podía ver películas sin subtítulos. No todo, pero lo suficiente para sentirse orgulloso. El giro es este. Él nunca volvió a estudiar gramática, solo siguió leyendo más cómics. Y hablemos de alguien famoso, Elon Musk. Muchas personas lo conocen por Tesla y por sus cohetes. Pero, ¿sabes lo que hacía cuando era niño? Leía todo el tiempo, libros de ciencia, novelas, cualquier cosa que encontraba. Él dice que la lectura le dio imaginación y ideas. Leer lo convirtió en quien es hoy. ¿Ves? El patrón es claro. Personas reales, crecimiento real. Sin escuelas especiales, sin programas caros. Solo un hábito, leer despacio, con constancia, todos los días. Quizá piensas, no tengo tiempo. Pero Camila tampoco tenía tiempo. Quizá dices, no soy inteligente. Pero Carlos pensaba lo mismo. Quizá dices, no sé por dónde empezar. Y está bien, solo empieza pequeño. Un cuento corto, un artículo corto, una frase hoy, otra mañana. Porque aquí está la verdad. El mundo está lleno de personas que cambiaron su vida leyendo en español. Así que, ¿por qué no tú? ¿Por qué no ahora? Este es tu momento. Sí, tuyo. No necesitas permiso. No necesitas español perfecto. No necesitas esperar al lunes, al año nuevo o a un mejor día. Solo necesitas hoy y una decisión. Elige algo para leer. Una historia, un cómic, un artículo corto, algo sencillo, algo divertido. No te preocupes si no entiendes cada palabra. Es normal, es parte del aprendizaje. Usa un diccionario si quieres, o simplemente adivina. Pero no te detengas. Y aquí viene el giro. No se trata de leer rápido. Se trata de leer todos los días. Una frase es suficiente. Un párrafo es progreso. No digas, lo haré mañana. Di, empiezo ahora. Porque cada vez que lees, creces. Incluso cuando parece lento, incluso cuando parece aburrido, incluso cuando nadie lo nota, el cambio está ocurriendo dentro de ti. Así que prueba esto. Lee una página esta noche. Léela en voz alta. Escucha tu voz. Siente las palabras. Luego cierra el libro y sonríe. Porque lo lograste. Estuviste ahí. Practicaste. Y eso significa más de lo que imaginas. Dite esto. No soy débil. No soy lenta. Estoy aprendiendo. Estoy creciendo. Repítelo. Deja que tu cerebro lo escuche. Deja que tu corazón lo crea. No es demasiado tarde.
No eres demasiado mayor. Estás lista ahora mismo. Entonces, ¿qué vas a leer hoy?